Buenos días, Dios les bendiga, sean bienvenidos en esta mañana. Qué bueno que nos pueden acompañar, y a los que lo hacen de manera diferida, pues también, y les pedimos que por favor compartan a través de este medio, para que la palabra del Señor pueda ser escuchada y esparcida. Amén. Vamos a orar antes de iniciar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana, Padre. En el nombre de Jesús entramos a tu presencia y te pedimos, Señor, por las personas que han recurrido a ti en oración, Padre, aquellos que están en angustia, en una situación difícil, Señor, que ellos puedan reconocer, reflexionar, Padre, que tú estás presente, Señor, en todas partes, y que tú, Padre amado, escuchas el clamor de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que obres en cada situación, Señor, adversa que las personas están pasando, Señor. Aquellos que te piden por un milagro, Señor, que te piden tu intervención divina, Señor, tu gracia. Aquellos que buscan tu favor, Señor, en el nombre de Jesús, que buscan provisión, Padre, que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por ellos. También te pedimos, Señor, por salvación, por quienes no te conocen y por quienes van a escuchar este mensaje, Señor. Que tu palabra obre en sus corazones, que tu Santo Espíritu les incomode, les redarguya, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. El tema para esta mañana se llama la fidelidad, la infidelidad del hombre y la fidelidad de Dios. Hemos escuchado muchas veces en la Biblia acerca de la fidelidad de Dios, pero de la infidelidad del hombre casi es poco que, pues, la Biblia lo registra de otra manera en el libro de los Jueces, que el pueblo se alejaba de Dios. Vamos a ver qué es la definición de fidelidad. En 2 de Timoteo 2:13 vamos a leer un pasaje, unos versículos ahí. 2 de Timoteo 2:13. Vamos a leer desde el 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, y Él no puede negarse a sí mismo. Aquí vemos al apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo acerca de negar a nuestro Señor Jesucristo, de demostrar nuestra infidelidad hacia Él, negándolo ante los hombres, ante situaciones difíciles. Y es lo que el versículo nos está diciendo, y de aquí vamos a leer lo que quiere decir fiel. Dice: fiel significa digno de confianza, confiable, fidedigno, verdadero. La palabra fidelidad es alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que se asumen. La capacidad, el poder o virtud de dar cumplimiento a las promesas. Eso es fidelidad. Y para eso vamos a leer una historia en la Biblia, en Oseas. Vamos a Oseas capítulo 1, versículo 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová.
Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Aquí vemos la historia que acontece. El profeta Oseas fue llamado por Dios y fue llamado por Dios para hablarle al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria. El nombre de esa mujer es Gomer. Entonces Gomer, ya ella vivía una vida promiscua, ya ella tenía alguna mala reputación entre la sociedad. Entonces, cuando le dice Dios a Oseas que se buscara una mujer de esas características, pues él vio a ella, entonces arregla. Yo creo que dice ahí en lo que estuve estudiando que podría ser que Oseas y el papá de Gomer llegaron a un acuerdo, arreglaron el matrimonio sin que ella se diera cuenta. Entonces cuando Oseas va y habla con ella, pues la mujer se sorprende. En vez de proponerle algo o como ella estaba acostumbrada, pues él le propuso matrimonio. Y entonces la sorpresa que se lleva a ella, pues se casa con él, y el papá fue un alivio que pues alguien se haya llevado ya a su hija para, como quien dice, quitar la vergüenza de la familia, o enderezar o acomodar o arreglar la reputación que había tenido. Pero al casarse con Oseas, la vida de esta mujer pues se vuelve sin control. Después le es infiel, pero lo que Oseas trataba de decirle al pueblo de Israel a través de su vida era que como Dios miraba al pueblo de Israel, así como la situación en la que estaba viviendo Oseas, era la misma situación que Dios les quería enseñar al pueblo de Israel, en la forma en que ellos se comportaban con él, en la forma de que ellos le eran infieles a Dios. Y pues el libro de Oseas no habla de su vida, sino que habla en la relación de Dios con el pueblo de Israel. Da el ejemplo Oseas que así como su vida está pasando, así es la relación de Dios con el pueblo de Israel. Una situación que, pues sí, Dios le mandó a Oseas, y Oseas fue obediente y dio el ejemplo del amor de Dios hacia su pueblo. Oseas estaba llamado a decirle al pueblo de Israel que enderezaran el camino, que no se alejaran de Dios, pero ellos hacían caso omiso, como quien dice, y Oseas les demostraba que aún Dios era fiel para con ellos, pero les estuvo advirtiendo y advirtiendo que iba a venir juicio sobre ellos. Aquí vemos que la vida de Gomer, si usted lee Oseas, en los primeros 3 capítulos, ahí describe lo que sucede, cómo cae en una vida desordenada, en una vida de adulterio, la esposa de Oseas, que hasta después pues, como quien dice, fue a sacar beneficio de lo que le gustaba hacer. Y terminan los 3 capítulos y ahí ya empieza Dios a hablarles al pueblo de Israel mediante el profeta. Cuando Oseas se casó con Gomer, él sabía cómo era ella, él sabía cómo la vida que tenía, la vida que llevaba. Y pues ese es un claro ejemplo de que nuestra vida
como la vivimos, es el más grande sermón que podamos dar, que podamos decir. La palabra viva de Dios en nuestra vida es el sermón más poderoso que uno pueda dar, la vida que uno lleva. Entonces ahí vemos cómo el pueblo de Israel llevaba esa relación con Dios, se reflejaba en Gomer y en Oseas, la relación que en realidad el pueblo de Israel tenía para con Dios. Vamos a leer en Oseas, capítulo 2, versículos 1 y 3. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Aquí vemos que las acciones adúlteras rompen el matrimonio. Y el pueblo de Israel, de tal manera, había cometido ese, como le llaman, adulterio, esa fornicación. El pueblo de Israel estaba confiado porque vivía en una situación económica muy buena. Todo estaba bien para ellos. Pero el sistema político estaba por colapsar. La anarquía se movía ya entre el reino de Israel. Lo que ellos tenían por confianza, aliándose con otras naciones, en vez de estar seguros en Dios, ellos buscaron otras naciones para aliarse, para sentir protección, y ahí ya estaban fallando. El sacerdocio estaba cometiendo injusticias, no guiaban al pueblo como debían, no estaban haciendo el trabajo sacerdotal, y el pueblo cada día más se le estaba haciendo más común la idolatría, se estaba manejando más, se estaba haciendo más práctico para ellos el levantar cultos a otros dioses, hacer monumentos, y el pueblo ya ahí Dios les estaba diciendo que le estaban siendo infiel a él. Entonces Israel, reflejado en la vida de Oseas y Gomer, Dios les estaba hablando de esa manera, les estaba diciendo: ustedes están cometiendo fornicación de esta manera, político, sacerdotal y el religioso, rindiendo culto a otras deidades, a otros dioses, y no a mí, al único, al verdadero. Entonces el pueblo se estaba alejando de Dios, le estaba dando la espalda, como quien dice. Vamos a leer en el versículo 5, aquí mismo en el capítulo 2. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Aquí vemos que el error de Israel fue ir por cosas materiales, por joyería, por vestido, por comida. Ellos se enfocaron más en eso que en buscar a Dios. Y pues las cosas materiales no traen satisfacción, no traen esa plenitud que el ser humano necesita. El pueblo de Israel se desvió a eso, se fue por lo material en vez de buscar primero a Dios.
Y es como la gente ahora en día que está en el Evangelio y no está satisfecha. Cree que buscar en el mundo, encontrar el placer, es lo que le va a traer satisfacción. Pero aquí vemos el ejemplo que dice que se fue la nación tras sus amantes, tras lo material, tras la comida, tras el vino, tras la bebida. Buscaban placer y no encontraban el amor que Dios les daba. Y nunca lo iban a encontrar, nunca iban a encontrar esa satisfacción alejados de Dios. Como nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, que alejados de mí nada podéis hacer. Piensan que si están en el Evangelio y no están satisfechos por alguna razón personal o algo, creen que alejándose de Dios, buscar placer en el mundo, ¿les va a traer satisfacción? No. Va a haber consecuencias de alejarse de Dios, como lo hubo con el pueblo de Israel, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, el pueblo, en vez de buscar de Dios, buscaba lo material, buscaba el amor en lugares que no debía, buscaba el placer para satisfacerse, pero aquí lo dice, que ellos están insatisfechos, no se saciaban. No es, se puede decir como uno como cristiano que para convivir, que para estar en una reunión con alguien, tiene que haber alcohol, drogas, algo que estimule para poder estar gozoso en convivir. No se puede convivir sanamente, no encuentran ellos satisfacción en eso, sino que tienen que buscar un estimulante o personas que son de esa manera, que si van a un lugar y no hay alcohol, no hay drogas, se van porque dice que estaba aburrida la fiesta, estaba aburrido el lugar. ¿Por qué? Porque ellos buscan estimulantes para sentirse bien, para sentirse, como quien dice, satisfechos, pero en realidad no se satisfacen. Y eso les dura nomás lo que dura la fiesta. Y no debe ser así. Esa es la gente sin Dios, pero un cristiano, ¿cómo va a buscar satisfacción en el vino, en las drogas, en el sexo? Cuando la real satisfacción la da Dios, mientras que lo buscamos. Pero si no lo buscamos, ahí está el problema, ahí está el asunto. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Vamos a leer en el capítulo 7, en el mismo capítulo, pero los versículos 7 al 8. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Así es que aquí vemos que las cosas que el pueblo de Israel buscaba, las tenía con Dios. No veían que Dios fue el que les proveyó todo eso. No lo veían de esa manera. En vez de que reconocieran la fuente, reconocieran quién les habría provisto todo lo que tenían en abundancia, ellos no reconocieron a Dios. Y así es como Dios obra en las personas. Dios trastorna a las personas de la manera en que no encuentran satisfacción en las cosas que hacen, no encuentran el placer que buscan, el amor que buscan, no lo encuentran. ¿Por qué? Porque no buscan de Dios, porque no buscan a Dios primero. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, y que lo podemos aplicar a nuestras vidas, a nuestro tiempo actual, de que al no buscar de Dios, Dios de alguna manera
va a trastornarnos para no alcanzar lo que anhelamos. Esa búsqueda de placer, esa búsqueda de satisfacernos, no la vamos a encontrar si no buscamos primero de Dios, si no buscamos a Dios. Usted dice, bueno, se oye muy religioso que buscar de Dios y que pues es la única fuente. El rey David decía que en su presencia hallaría plenitud de gozo. Mientras que él buscara a Dios, entrar a su presencia, ya encontraría la plenitud del gozo. Ese gozo que no lo da nada. Y fíjese quién lo decía, un rey. Un rey que usted puede decir, el rey tenía todo a su disposición. Pero lo que él no decía, oh, hay plenitud de gozo en todo esto que tengo, en los sirvientes, en el oro, en la cosecha, en la comida. No, él dijo que en tu presencia hay plenitud de gozo y que hay delicias a tu diestra para siempre. Ese está escrito en un salmo. Pero fíjense lo que decía el rey David. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué más grande ejemplo nos da él? Su hijo vivió, el rey Salomón, dándose placer y todo, y al último vio que alejado de Dios nada tiene sentido. Y al pueblo de Israel estaba pasando aquí la situación esta de que estaban prosperados, pero no buscaban de Dios, se habían alejado de Dios, le habían dado la espalda a Dios, como muchas personas ahora le dan la espalda a Dios, se alejan de Dios, buscando lo fútil, lo efímero en el mundo, creyendo que eso es lo que les va a traer satisfacción, y no es así. Vamos a leer en Oseas, el capítulo 6, del versículo 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí vemos al pueblo de Israel, un Israel que aparentemente arrepentido vuelve a Dios, pero la forma de expresarse lo traiciona. Aquí de una manera cínica ellos dicen, pues Dios nos quitó, ahora Dios nos va a restaurar, nos va a devolver, nos va a quitar, a dar lo que nos quitó. O sea que le estaban echando la culpa a Dios y haciéndolo responsable a Dios y no ellos de la situación en la que estaban. Estaban diciendo que si Dios los castigó, Dios los disciplinó de esa manera, Dios estaba obligado con ellos a restaurarlos. Dios estaba obligado con ellos, con su gracia, a restaurar la situación en la que estaban. Cuando el arrepentimiento de Israel era transitorio, era de corta duración. Y le echaban la culpa a Dios. Dijeron, bueno, si Dios nos mandó esto, Dios nos va a restaurar, y como Dios es grande en misericordia, Dios va a hacer esto con nosotros. Cuando en realidad el arrepentimiento les duraba muy poco. No era constante Israel en sus promesas que le hacía a Dios.
cuando supuestamente se volvía a Él. Y pues lo podemos aplicar en nuestras vidas cuando pues alguien se aleja de Dios y entra en situaciones y lo clama a Dios y dice que por su misericordia, por su gracia, como quien dice que Dios está obligado a restaurarlo después de que hizo lo que quiso. Sus malas decisiones trajeron los resultados en la situación en la que está y le echan como diciendo que Dios es el culpable ahora y que ahora tiene él que obrar, tiene que él mostrarse. Cuando Dios les hablaba y les decía al pueblo de Israel que enderezaran su camino, que no se aliaran con otras naciones, que los sacerdotes hicieran justicia, que la gente, el pueblo, le rindiera culto a Él. Dios les mandó juicio, les habló por el profeta y les dijo que el juicio iba a venir, y que el juicio iba a venir sin darse cuenta a ellos. Que cuando menos lo esperaban, la ira de Dios caería sobre ellos. Pero no hicieron caso. Y ahora están ahí, que Dios es el responsable y que Dios tiene que restaurarlos. Jesús dijo que yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Si se aleja alguien de Dios, ¿qué puede esperar? Alejado de Dios. ¿Qué puede esperar alguien que le da la espalda a Dios y va en busca de lo suyo? Y va en busca de cosas, como acabo de decir, que no valen nada, que son pasajeras. Va a encontrar decepción, va a encontrar, se puede decir, amargura, destrucción. Y ahora, como si Dios fuera el responsable y que Dios está obligado a restaurarlo, pero con un cinismo, como lo hacía el pueblo de Israel. Dice, tú quitaste, tú arrebataste, tú nos vas a restaurar. Pero las consecuencias las estaban pagando. Y asimismo, las personas que se alejan de Dios, las malas decisiones que se toman, hay consecuencias. No se puede tomar a la ligera lo que hacemos y luego volvernos a Dios como si Dios fuera el que nos hubiera mandado a hacerlo. Fuimos nosotros mismos, fue la misma persona la que en vez de buscar a Dios buscó lo material, buscó lo fugaz, lo efímero, lo que es vanidad, decía el rey Salomón, en vez de buscar realmente de Dios. Pero Dios le responde. Dios les dice que los va a restaurar, vamos a leer en el capítulo 3, en el versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer desde el 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin príncipe, sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Aquí vemos cómo Dios les hace la promesa que algún día iban a ser restaurados. Cuando se refiere al rey David, se está hablando del rey mesiánico, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que entonces se volverán a Jehová su Dios
y a David su rey. Ahí está hablando del rey mesiánico, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahí vemos cómo la misericordia de Dios sobre Israel, todavía un Israel rebelde, un pueblo desobediente. Dios le muestra su fidelidad a las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y es cierto, Dios es fiel a lo que promete. Dios es fiel. Pero no se puede vivir de una manera en que le damos la espalda a Dios y luego esperar de que Dios obre en la situación como si fuera un microwave, al instante que entré a la situación y que ya entré a esta situación y ya nada más clamar a Dios y ya se libra, después de que estuvo alejado tanto tiempo de Dios. Y es lo que hoy en día se ha vuelto como el pueblo de Israel. El arrepentimiento no es genuino, el arrepentimiento es por un corto plazo, es transitorio, no tiene duración, no es de una larga duración, sino que nomás mientras viene el apuro, mientras está la situación difícil, buscan de Dios y luego ya cuando se endereza se compone todo como el pueblo de Israel, que estaba en prosperidad, que estaba en abundancia, le dio la espalda a Dios. No se puede jugar con Dios, porque no le puede usted echar la culpa a Dios cuando es usted mismo el culpable de la situación en la que está, las malas decisiones que tomó, las malas, pues sí, actitudes que asumió para satisfacerse, por buscar placer en cosas que no traen ese gozo, que no traen la satisfacción completa como es estar en Dios. Y aún así Dios les dijo, yo los voy a restaurar, yo les voy a mandar a ese rey prometido, al rey mesiánico. Y Dios nos ha mandado a nuestro Señor Jesucristo. Dios ha cumplido su promesa, ha sido fiel a lo que le prometió a Israel. Un rey que su reino no tendrá fin, que gobernará de mar a mar, dice la palabra de Dios, y que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Así como las aguas cubren la mar, así será cuando nuestro Señor Jesucristo reine con su iglesia y reinará para siempre. Y aquí, como vemos la misericordia de Jehová con el pueblo de Israel, como Oseas dio el ejemplo de su vida viviendo con una mujer que le era infiel y después aceptándola, demostrando así el amor de Dios con su pueblo rebelde. Pero así es Dios. Si lo busca de todo corazón, Dios está ahí siempre dispuesto. Si usted se arrepiente, Dios está con los brazos abiertos. No importa lo que haya hecho, no importa lo malo que haya cometido. Si usted se arrepiente, Dios está ahí para consolarlo, para darle un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo amor por Él y no por el mundo. Dios está ahí. Dios está esperando que lo busquen de todo corazón, que se vuelvan a Él.
Y como les digo, no importa lo malo que hayan hecho, lo mal que se hayan comportado, las actitudes que hayan reflejado, asumido, la forma de vivir en el pasado. Si usted se arrepiente, Dios lo va a restaurar. Si usted se arrepiente, Dios le va a dar nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo amor por Él y no por esas cosas que lo dañaron, que lo tienen en una mala situación. Esa es la fidelidad de Dios. De que aún siendo nosotros como Gomer, dándole la espalda, traicionándolo, Dios está ahí. Pero los resultados de las malas acciones va a haber. Y se tienen que asumir, se tienen que enfrentar. Pero ahora usted ya conoce la fuente. Usted ya conoce quién es. Al que debería de haber acudido a Dios para buscar la satisfacción y no acudir a los placeres que traen insatisfacción, que dejan a la persona incompleta. Porque de eso hay mucho testimonio, de eso hay gente rica, millonaria, que todo lo tienen, pero se suicidan. Si en realidad fuera la satisfacción lo material, esas personas estuvieran ahí, pero no. Gente que millonaria se ha suicidado porque no estaban satisfechos con sus vidas, porque había algo que les faltaba, y eso era la búsqueda de Dios, el tener una relación con Dios. Así es que en esta mañana, si usted se siente insatisfecho o encuentra el placer, pero luego después se siente vacío, le hace falta buscar de Dios, le hace falta arrepentirse, le hace falta reconocer que Dios es la fuente del gozo, como lo decía el rey David. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, y que alejado de Él no podía vivir ni un solo día. Prefería un día en su presencia que 1000 años fuera de Él. Fíjense lo que decía ese rey. Es mejor un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella. Imagínense, vivir 1000 años sin encontrar la satisfacción, sin encontrar ese gozo verdadero, que con un solo día bastaría nomás encontrar ese gozo en la presencia de Dios. Un rey lo dijo. ¿Qué le podría faltar a ese rey? Cosas materiales no le faltaba, pero él buscaba primero la presencia de Dios, y era lo que le traía la satisfacción a él, el gozo, la alegría. Imagínense, gozo, alegría, satisfacción, que no lo encontraba en lo material, porque él sabía dónde se encontraba eso, y era en la presencia de Dios. Si es que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la Biblia, y yo les aconsejo que hagan eso. En vez de buscar el gozo, la alegría en otras cosas, buscarlo en Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Y cuando hablamos de tu fidelidad, Señor, no lo decimos por decir esa palabra a la ligera. Sabemos que tú eres fiel, Señor, eres fiel a tus promesas. Tú has prometido restaurarnos mediante tu Hijo, restaurar esa relación que se perdió, Señor, en el jardín del Edén. Que ahora con tu Hijo podemos, a través de su sangre, entrar a tu presencia. A través de su sangre, Señor, recibir el perdón de pecados. A través de su sangre, Señor, encontrar el gozo, la plenitud en tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, por aquellos que han escuchado el mensaje, Padre, que obres en sus corazones y en sus vidas, que tu Santo Espíritu, Señor, los haga reflexionar acerca, Señor, de tu amor,
de que tú estás ahí con brazos abiertos, de que tú estás ahí, Señor, siempre buscando, que aún en lo peor, Señor, tú nos buscas, que aún en lo peor, Señor, tú miras la situación y esperas a que corramos hacia ti con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que obres, que trabajes, que los hagas reflexionar acerca de sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Padre, a nosotros a serte fieles como tú lo eres, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.